La semana pasada tuve el placer de entrevistarlo a Omar Francone, un humbertino que hace muchos años se fue de nuestro pueblo y de Argentina. Realmente sentí un placer inmenso de volver a verlo, de poder entrevistarlo y digamos es como hacer un revival, ¿no? El paso del tiempo no cambió su humildad, su simpleza, su simpatía, su cordialidad. Omar es un científico investigador que está en Estados Unidos desde hace muchísimos años, formó su familia con una rafaelina, tiene 2 hijos profesionales. Bueno, hicimos como dije recién, un revival, ¿no? Desde que terminó el secundario aquí, la educación media en aquel Instituto General San Martín, hoy ESOPI 8040, todo lo que significó su vida de estudiante, cuando comenzó con esta pasión por la investigación, el sacrificio, el esfuerzo. La verdad que no recuerdo si lo dice en la nota, pero los que sabemos y conocemos de su vida, el sacrificio que hizo para poder estudiar, el tema de trabajar y estudiar, hacer la carrera de bioquímico, que es una carrera ultra difícil, compleja, en 4 años y medio, trabajando, o sea que el que quiere puede y no hay excusas, y todo lo que significa esta vida de la investigación. Interesantísima la nota en todo sentido, calidad humana, emoción, conocimiento, nos brinda determinados temas, nos pone al tanto de lo que se puede hacer con la genética. Bueno, los invito a compartir esta nota porque es realmente maravillosa. Un placer haberlo encontrado en Instagram, a Omar, y en su visita a Argentina, y por unas horas en Humberto Primo tenerlo en nuestro noticiero. Omar, ¿cómo estás? Bienvenido a Humberto Primo al Día, bienvenido. Realmente un placer verte, poder tenerte para entrevistarte y tantos años sin vernos. Sí, no, gracias, realmente un gusto estar acá. Me alegró muchísimo cuando estaba viniendo al lugar y ver estas pantallas enormes, los radares, y dije, wow, qué bueno, qué lindo, Humberto cambió. Y un gusto enorme volverte a ver después de tantos años. Sí, muchos. Y que me hayas invitado, ¿no? Para ser quizás un poco una fuente para amigos, familiares quizás, o todos aquellos que han vivido en Humberto, ya sea mi infancia o todo el resto. Claro, sí, realmente para mí es un placer porque, te lo dije fuera de cámara, uno de contactarte a través de Instagram y poder que hayas aceptado mi invitación, y uno en el momento que concreta, ¿no?, la nota, me pongo a analizar y pensaba en el tiempo, no me acordaba cuánto hacía que te había sido, y me decías que, bueno, desde que terminaste nuestro Instituto General San Martín, ¿cuándo fue? ¿Me dijiste 70? Sí, yo terminé en el 77 y le pido perdón a quienes que terminaron conmigo si fue otro año, estoy tratando de recordarme, me parece casi seguro que fue en el 77. Y ahí fue cuando me fui de Humberto, me fui a estudiar a Santa Fe. Volvía regularmente por muchas razones, por todas las razones por las cuales normalmente la gente vuelve, amigos, el sábado a la noche, sí, las mariposas en el corazón y todas esas cosas que a veces nos hacían volver, pero me fui a estudiar a Santa Fe y esa fue mi partida en cierta forma. ¿Y cómo fue esa vida de estudiante y ese trampolín que te abrió al mundo? Fue muy lindo, o sea, en realidad yo siempre fui un apasionado, creo que siempre fui muy curioso, y entonces tratar de encontrarle la respuesta a las cosas, de por qué sucedían ciertas cosas, me llevaron a elegir bioquímica, cuando en realidad una de mis pasiones también fue estudiar medicina, pero hice bioquímica por todo lo que estaba pasando en ese momento en Argentina, con la dictadura, los peligros que existían en Córdoba, en Rosario y demás, y bueno, mis padres lógicamente estaban muy preocupados por la situación y decidí estudiar bioquímica en Santa Fe como algo intermedio en cierta forma, ¿no? Pero me enamoré, me enamoré de la química, me enamoré de matemáticas y todas esas cosas que requería la carrera, y fueron momentos muy lindos, momentos muy agradables.
porque creo que empecé a descubrir uno de mis grandes hobbies que tuve en mi vida, que fue la ciencia. No fue fácil, obviamente, porque por muchas razones. En primer lugar, uno se va de Humberto y se va a una ciudad y hay cambios, obviamente. En segundo lugar, bueno, yo tuve que trabajar, fui realmente artífice de mi destino en ese aspecto, en tratar de trabajar y encontrar los medios para pagar los gastos de mi carrera. Pero en general fue muy interesante y muy lindo, porque tuve la oportunidad de conocer muchísima gente, por muchas razones. Traté de terminar rápido, o sea, tuve la suerte de terminar la carrera muy rápido, en 4 años y medio, y muy pronto empecé. Impresionante, porque sé lo que es la carrera, una carrera muy difícil, no es una carrera que, no, como digo normalmente yo, apoyar la cola, calentar la silla, sino que es una carrera con mucha química, mucha matemática, y que al mismo tiempo estabas trabajando y pudiste. Sí, no, exacto. Lo que sucede también es que, bueno, de nuevo, me enamoré con la química y todo lo que se refería a la ciencia, y empecé a rendir materias libres para terminar antes. En una de ellas que rendí cuando terminé el examen, quien era la profesora o la jefa del departamento me ofreció trabajo inmediatamente, y no trabajo para trabajar como docente, sino para hacer investigación. Y ahí fue cuando se empezó a modular un poco esta idea de salir del país, de hacer cosas distintas que no se hacían en el país en este momento, y Francia apareció como oportunidad. ¿Y cómo aparece? Es un tema muy interesante. Si son muchos detalles, cortame en el medio. Pero mirá, yo cuando empecé a trabajar en este departamento de química biológica, existía en ese momento la posibilidad de irse a Francia a través de un convenio que existía entre el gobierno francés y el gobierno argentino. Y ese convenio, yo tenía todas las calificaciones para aplicarme, tuve la suerte de aplicarme, me fue bien, pero cuando me estaba por ir aparece el problema de las Islas Malvinas. Y ese convenio se corta. Y bueno, obviamente todo esto para mí era una gran desilusión, pero quería seguir. Y en ese momento yo todavía tenía la prórroga del servicio militar. ¿Te acordás? En aquellos momentos todavía los chicos tenían que hacer el servicio militar. Yo tenía que hacer prórroga, tenía que hacer el servicio cuando terminara la universidad. Y mi interés de irme a Francia me llevó a que me contactara con gente en Buenos Aires, y en función de lo que yo había hecho hasta el momento en mi carrera, ya había podido publicar trabajos y tenía la posibilidad de un instituto en Francia que me recibía, logré que me consideren de interés nacional. Entonces, en esa oportunidad, producto de esto, yo me iba a ir el 23 de diciembre con una compañía aérea que se llama LADE, Líneas Aéreas del Estado, que existía en ese momento. Tenía todo armado, y después sube el primer gobierno, gana las elecciones Alfonsín. Y como producto, a la amada democracia. Exactamente. Y como producto de eso, todos aquellos que tenían prórroga quedaban exentos de hacer el servicio militar. Todos estaban sumamente contentos, excepto yo, que ya no me podía ir, porque el plan era que yo iba a estar en París, iba a trabajar a la mañana en la embajada argentina, haciendo mi servicio militar, y a la tarde iba al instituto donde iba a hacer investigación. Todo eso se cortó. Pero bueno, mi afán de continuar y de seguir, por supuesto que con la ayuda de mucha gente, logré que, de nuevo, un centro de investigación en Francia me diese una beca para que pudiese ir a Francia. ¿Perseveraste? Perseverar, exactamente. Y bueno, eso ha sido muy lindo, porque tengo recuerdos enormes, satisfacciones muy grandes. Obviamente el cambio y el salto desde Santa Fe, Humberto, a llegar en el avión y ver la Torre Eiffel fue algo realmente con muchos escalofríos, ¿no? Pero bueno, así empezó. El sabor de lo conquistado por mérito propio. Sí, gracias. Yo creo que
De nuevo, yo soy uno de los que cree que cada uno es arquitecto de su propio destino, ¿no? Y yo creo que hay muchas cosas que llevan a un individuo a tomar esas decisiones, a saber, a medir el riesgo y las consecuencias de las cosas. Y yo siempre tuve ese afán, como te decía, de la curiosidad, de saber lo que se podía aprender, las cosas nuevas, y siempre con el gran interés de cambiarle el destino a alguien a través de la ciencia, ¿no es cierto? De tratar de que en alguna página de algún libro quede lo que yo iba a hacer. ¿Y qué es lo que más te preocupaba o en qué enfocaste tu interés investigativo? Sí, o sea, bueno, de nuevo, está en cierta forma en relación con lo que yo hice en la universidad en Santa Fe, en el Departamento de Químicas Biológicas, pero después cuando llegué a Francia yo me dediqué sobre todo a estudiar patologías hepáticas, producto de lo que yo creía en ese momento iba a ser un problema mundial, entre comillas la obesidad, que creo que es un problema mundial. Y como producto de eso hemos logrado hacer varios estudios que hoy se conocen como los principios que determinan ciertas condiciones de la forma que responde un hígado en ciertas condiciones. Eso nos hizo muy conocidos. Y después, en aquel momento, cuando yo terminaba mi máster y mi PhD, existía una gran pregunta en el mundo, sobre todo la parte genética, cuál era la evolución de entender en forma genética lo que determinaba cierto tipo de enfermedades o comportamientos a todo nivel desde el punto de vista genético, ¿no es cierto? Entonces, muy misterioso todo lo que es la genética. Era muy misterioso en ese momento, había muy pocas cosas que se hacían, entonces yo decidí hacer un postdoctorado en Estados Unidos, ya especializándome en ingeniería genética y entrando en el campo de enfermedades cardiovasculares, que fue lo que hice por muchos años. Ay, qué abanico, sí, qué inmenso todo. Sí. Y qué, en el transcurso de los años, ¿qué te llevó? ¿A qué conclusión llegaste? Porque el tema de las enfermedades cardiovasculares hoy continúan en el podio, ¿no? Sí, y bueno, ya que estás, te voy a exprimir con esto también. Sí. El hecho de que, ¿por qué sucede tanto? La mala alimentación, el estrés, ¿qué más? Mira, la mala alimentación es una de las razones fundamentales. O sea, en primer lugar, enfermedades cardiovasculares es un abanico muy grande. Yo en particular estuve mucho tiempo estudiando y especializándome en arteriosclerosis, que obviamente está muy relacionado con el tema del colesterol, de los lípidos y demás. Eso está muy determinado por varias condiciones, la falta de ejercicio, el estrés, la alimentación sobre todo, que yo creo que es un problema no solamente que se ve en Latinoamérica, se ve en todo el mundo. Sí. Yo creo que las pirámides alimenticias han cambiado mucho y han sido influenciados por muchas cosas, desde las compañías alimenticias hasta la mala información, hasta el poder adquisitivo, lamentablemente. ¿Vos considerás que todavía la gente no tomó conciencia de la importancia, no tomamos, me incluyo, de la importancia de la alimentación sana y saludable? Yo creo que es verdad lo que vos decís, yo creo que falta esa conciencia general, lo cual depende, o yo creo que está influenciada por muchas cosas. En primer lugar, el conocimiento general de la gente, qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo. También existe un aspecto económico muy importante porque las comidas sanas cuestan más, o sea, es mucho más caro comer una buena ensalada que una hamburguesa o pastas, y todo eso tiene unas consecuencias. También dentro de eso, la calidad de cada una, ¿no? Por Porque supuesto. Dentro de las pastas tenemos inferioridad de calidades. Por supuesto, por supuesto. Yo creo también que existe una de las grandes cosas que se ha conocido en los últimos años es la influencia de la genética en todo esto. O sea, quizás vos y yo comamos lo mismo, pero la influencia que va a tener en nuestro sistema cardiovascular es totalmente distinto. Yo creo que eso es uno de los grandes avances que se ha hecho en el último tiempo. ¿Podemos cambiarlo? O sea, la genética, para algunas personas puede ser que no sepa lo que es lo que nosotros traemos en nuestro ADN, es lo que nos transmiten nuestros padres y nuestros ancestros. ¿Y eso se puede modificar? Yo creo que se puede, la genética, está muy bien como lo explicaste de paso,
Pero yo creo que lo que vos tenés en el ADN es muy difícil, no lo vas a poder cambiar. Claro. Lo que sí vos vas a poder cambiar es la forma en que ese ADN o esa genética se manifiesta. Y eso es algo que se ha estudiado mucho con gemelos, ¿no es cierto? Que están alimentados en forma distintas o viven en otros lugares del mundo y unos tienen un cierto tipo de enfermedades que otros no lo tienen. Lo que cambia eso es todo el ambiente que lo rodea a esa persona. Y el ambiente es desde el punto de vista de estrés a la comida, lo que esa persona come, si hace ejercicio o no hace ejercicios. Existe un nombre para esa forma de influenciar la genética, que es algo nuevo también. ¿Ah, sí? ¿Cuál Sí. es? Esa es un nombre interesante porque está la parte del ADN y está lo que se llama el footprinting de cómo se manifiesta la genética. Y eso se ve de muchas formas. El estudio con los gemelos es uno, y otro es también analizando con ciertos marcadores genéticos esas variaciones que hacen que, ejemplo, imagínate que seamos gemelos, vos y yo tenemos los mismos genes, pero la manifestación de esos genes a través de proteínas que van a regular ciertas funciones va a ser distinta si es que yo como hamburguesas todos los días y vos comes vegetales todos los días. Claro, se modifica a través de la parte externa, lo que recibimos. Exactamente, eso se llama epigenética. Epigenética. Hay que incorporarlo. Qué bueno, qué interesante. Y lo contás con una pasión, te observo y qué lindo, ¿no? Poder uno dedicarse durante toda la vida a lo que ama, a una pasión, como vos dijiste, que desde que empezaste la facultad lo sentiste. ¿Y cómo continúan tus días? O sea, mis días continúan con lo mismo. O sea, yo estuve en París, después llegué a San Francisco. En San Francisco hice un postdoctorado en enfermedades cardiovasculares. Después empecé a ser parte de la planta de profesores de la universidad en San Francisco. Y después hubo gente que me contactó, headhunters, como le dicen en Argentina, cazadores de cabeza, ¿puede ser? Sí. Para que vaya a trabajar a una compañía en la costa este de Estados Unidos, Pfizer, en el cual trabajé por muchos años, continuando con mi línea de trabajo en California. Y bueno, después de 16 años en Pfizer, empecé a dedicarme exclusivamente en genética en otra compañía que hace enfermedades puramente genéticas. Y he trabajado varios años y después, últimamente, en los últimos 5 años, creamos una compañía de biotecnología y en este momento es lo que estamos haciendo con enfermedades genéticas que afectan, de nuevo, enfermedades metabólicas, sobre todo a nivel hepático, y enfermedades cerebrales. Entonces eso es lo que estamos trabajando y eso es lo que tratamos de hacer. Ahí están mis días. Ha pasado mucho tiempo, han pasado muchas cosas, obviamente, pero yo creo que, volviendo un poco al comienzo, estamos usando terapias génicas para curar enfermedades genéticas, es decir, básicamente manipular virus con la información correcta para que vayan al ADN y modifiquen el problema que existe en el ADN para curar la enfermedad. Porque yo creo que uno de los grandes cambios que se ven en medicina y el tratamiento de enfermedades es que normalmente las enfermedades se tratan tratando de corregir los síntomas de esa enfermedad. Te doy un ejemplo: uno tiene hipertensión, se toma una pastillita para que le baje la hipertensión, sí, pero no se cura la hipertensión. Tal cual. ¿No es cierto? Diabetes, cánceres, etcétera, etcétera. O sea, lo que nosotros hacemos y proponemos es realmente curar una enfermedad. O sea, cuando vos... ¿Es posible? Es posible, es posible. Hay ya terapias que están aprobadas, no de la compañía nuestra, pero sí a nivel nacional. Estamos hablando de Estados Unidos. Estamos hablando de Estados Unidos, en los cuales enfermedades genéticas ya se tratan. O sea, un ejemplo, y te doy uno de los ejemplos, existe un tipo de ceguera, porque hay un material genético que está alterado, entonces esa persona no puede ver, y es fascinante porque se le administra un virus, como si fuese un virus de la gripe, pero realmente teledirigido en cierta forma con toda la información correcta para que vaya a la célula del ojo y ese chico 1 hora después ve.
Entonces, si vos Ay, te mágico. exacto, puede ser mágico, ¿no? O sea, si vos te pones a pensar en las barreras que superó la ciencia y el potencial que existe de realmente curar enfermedades, como yo dije al principio, ¿no? Cambiarle el destino a alguien, me parece que es algo realmente muy importante. ¿Y cómo ves, vamos a hacer un cuadro comparativo, cómo ves en este aspecto a la Argentina? Estás en el primer mundo trabajando con todas las puertas y posibilidades habidas y por haber, más allá del estudio, de la dedicación, porque esto no se logra porque sí. Pero, ¿cómo ves la salud aquí en la Argentina, el tratamiento de la salud? Mira, yo creo que en Argentina hay muy buenos profesionales. Y yo creo que también en Argentina existen muy buenos centros de trabajo, de investigación. Yo creo que el equipamiento existe. La diferencia está en varios niveles. En primer lugar, yo creo que lo que Argentina todavía carece es una forma de planear y pensar a largo plazo, que es fundamental, ¿no es cierto? Vos fíjate que lo que nosotros estamos haciendo en nuestra compañía es algo que yo propuse en la universidad 25 años atrás. No te puedo creer. ¿Te imaginas? O sea que en ese momento, 25 años atrás, nuestra forma de pensar estaba en algo que se traduce 25 años después. Esa es la gran diferencia que existe. Proyectar a largo plazo. A proyectar a largo plazo, porque yo creo que los científicos en gran medida somos visionarios, ¿no es cierto? Somos un poco el Jules Verne, Julio Verne, ¿cómo se dice? Sí, Verne. Y lleva mucho tiempo para proyectar, lograr eso. Y eso es por un lado. Por otro lado son los niveles de inversión. Todo esto cuesta mucho y hay que tener inversiones sólidas. Y en Estados Unidos ese tipo de inversiones se produce de dos maneras. Uno es con el institutos nacionales, como si fuese acá el CONICET, pero también con inversiones privadas. Obviamente. Entonces todo esto hace en un país súper competitivo, como todos ustedes saben, en el cual, por bien o por mal, solamente muy pocos pueden lograrlo. Entonces esa competencia diaria de tratar de mejorarse y de tratar de ser el primero en cierta forma, que se puede interpretar bien o mal, lleva a que siga siendo el país líder en todo lo que sea biotecnología. Bueno, y contanos cómo ves a la Argentina, qué te pasa cada vez que venís, cómo te sentís, si seguís extrañando tu tierra, porque volviste a Humberto después de tanto tiempo. ¿Cómo es eso, el vínculo, el amor? Sí, es muy interesante porque venimos a Argentina, en realidad cada año y medio, dos, hace 5 que no venía, como te contaba, por varias razones, incluyendo el COVID. Para mí Argentina es una de las 3 etapas de mi vida. Fue la primera etapa en la cual uno se desarrolla uno tiene las alegrías de niño, como te decía, las primeras mariposas en tu corazón, esas amistades, esa forma que uno trataba de estar con el grupo, de participar, de no participar, obviamente el colegio, o sea, mis idas a caballo a la escuela, ¿te imaginas? Y a veces uno añora todo eso. Claro, porque hay que decirlo, que tu escuela primaria fue escuela rural, la escuela que todos conocemos como la escuela Campo Rocha. Exactamente. Y que, bueno, mirá vos, ¿no? Cuántos pasos y dónde estás hoy, digo, la base de la escuela primaria, como a veces, o bien llevado, cómo logra triunfar. Sí, o sea, el otro día estaba pensando que ha pasado mucho tiempo y muchas cosas desde aquel día que iba a caballo a la escuela hasta lo que hago hoy, ¿no es cierto? Que yo creo que, como decís, hay muchas cosas que llevan a eso, pero son experiencias de vida. Volver a Argentina, volver a Humberto, volver a Rafaela, son emociones que normalmente no las pienso, pero cuando llego me doy cuenta que existen, que fueron parte de tu vida, ¿no? Es parte del ADN eso también. Es parte sí, no, totalmente. Y te digo que me identifico a veces con ciertas cosas como, no sé, el calor en el invierno,
o un día como hoy con ese tipo de viento que es tan característico de esta zona, Claro. todo ese tipo de cosas. Estuve en el cementerio donde están mis padres y mis abuelos y para mí eso sigue siendo muy emotivo a pesar de todo el tiempo que ha pasado, ¿no? No se olvida. Exactamente. Y bueno, eso es Argentina, eso es uno de mis pilares que siempre lo considero. Obviamente el otro pilar fue Francia, y donde muchísimas preguntas vinieron o me hicieron ver la perspectiva de muchas cosas, de la vida, de los valores fundamentales, lo que está bien, lo que está mal. Yo creo que para mí eso fue alguien que me sacudió terriblemente y viste, cuando se te mueve, alguien te rompe te rompe el rompecabezas y tenés que tratar de volver a armarlo y no te acordás cómo era inicialmente, lo cual me hizo crecer muchísimo en muchos aspectos. Y bueno, Estados Unidos es donde desarrollé mi vida profesional, mi vida como pareja, mis chicos y toda la historia. Pero tu mujer es tu esposa de aquí, Rafaela, Marisa es rafaelina, Marisa y te rafaelina. acompañó, qué bueno. Marisa me acompañó, es una historia muy linda y muy larga también. Marisa Rocchia, ese es el apellido, Sí, que sé. obviamente está muy en relación con la escuela donde yo iba, Rocchia. La vida, ¿no? Exactamente. Las causalidades. Exacto, las causalidades, exactamente. Sí, yo creo que siempre es muy importante en todo lo que uno logra la otra persona o el entorno. Y bueno, Marisa ha sido un soporte enorme para todas las cosas que yo hice. Obviamente se ha podido desarrollar ella como individuo, que es muy importante también. Yo no creo en eso que uno tiene que estar en una situación por alguien, sino que tiene que estar porque se desarrolla a sí mismo y en función de eso se logra la pareja y todo eso. Lograr su espacio. Exactamente, exactamente. ¿Y tenés 2 hijos? Tengo 2 hijos, Matías y Nicolás. Matías es el mayor, Nicolás es el menor. No, bien argentino. Bien argentino, totalmente argentinos, exactamente. Sí. Porque yo creo que nosotros nunca nos olvidamos de dónde provenimos, o sea, y eso es algo para mí súper importante. Bueno, Marisa de Rafaela, yo soy Humberto, yo soy el mismo siempre. Sí, se nota. Soy el mismo siempre. Y tratamos siempre de que eso se refleje en nuestros hijos. O sea, nosotros, a pesar de muchas cosas, de vivir en otro lugar, con otras exigencias, de tratar de introducirnos a la nueva sociedad, siempre tratamos de venir una vez por año. Cuando yo no podía, Marisa venía con los chicos para que no solamente conozcan sus raíces, sino que hablen el idioma perfectamente. Bueno. Y eso me parece que ha sido muy importante. Los 2 vinieron a la escuela en Rafaela en uno de los veranos para nosotros, que ellos tenían tiempo, entonces claro, julio, entonces vinieron a la escuela en Rafaela, estuvieron el tiempo que tuvieron vacaciones allá, tuvieron escuelas acá. Fundamentalmente para que desarrollen amigos y que tengan, cuando ellos vuelvan o estén acá, estén con sus amigos. Y lo han mantenido totalmente, y tienen sus vidas, las vidas de sus amigos acá, bueno, en otros lugares, obviamente en Estados Unidos, pero todo eso es un pied-à-terre, es una conexión de ellos a Argentina. Además de sus abuelos, sus tíos y demás. Sus raíces. Yo creo que sí. Me emociona. Sí. Porque qué maravilla, Omar, esto, ¿no? Seguir escuchándote y seguir siendo el Omar de Humberto, con todo este crecimiento, y lo vuelvo a recalcar, mérito propio, porque fuiste un visionario, porque un apasionado, y poder lograr y cumplir tantas metas, y que sigas valorando tus raíces, no haber perdido tus orígenes, realmente es maravilloso. Y gracias por esto, porque me pareció tan interesante sabiendo quién eras y recordándote esto, que puedas contarlo, que puedas... A lo mejor la palabra ejemplo queda mal, no me sale otra, pero el no bajar los brazos nunca. Gracias, ¿no? Gracias. De nuevo, es un gusto estar acá. Es el hecho de que contaste cómo te costó poder saltar el charco. Sí, y bueno, y esa meta que te fijaste y tocaste puertas, se te cerraron y abriste otras.
y estar hoy donde estás. Y bueno, yo que quise interiorizarme más sobre tu vida y te conté fuera de la nota que estaba ávida de encontrar en Google y todo en inglés y dije, ay, mirá, el científico, le decía a Fernando, mirá, en mi inglés muy rudimentario, le decía científico, mirá, investigaciones. Y bueno, y es un Humbertino que estás en el mundo y que como lo transmitís, se lo decís a todos de dónde venís, de dónde sos, de tus orígenes, tus raíces. Sí, es verdad. Y de nuevo, muchísimas gracias. No. Para mí es un gusto. Yo creo que, mira, yo creo que quizás el mensaje, si hay un mensaje para tener en cuenta, es que yo creo que todas las cosas se pueden hacer, se pueden lograr. Hay que fijarse en metas y no hay que tenerle miedo No. a las consecuencias, porque a veces salen bien, a veces salen menos bien, pero yo creo que se pueden hacer cosas buenas, se pueden cambiar cosas, hay que tener, no hay que tenerle miedo a eso. Yo creo que es muy importante, si es que hay un ejemplo, porque bueno, el mío desde que fui a caballo, que mis padres se murieron muy jóvenes, que estábamos económicamente muy mal, que todo eso no me ha impedido a saber que había una forma de superarse. Claro, pero fueron tus ganas. Exacto, y hay siempre alguien que te da una mano, que te tiende, o que te quiere dar un abrazo cuando realmente lo necesitas y que te da la fuerza para la próxima. Yo creo que en eso para mí es lo que la vida significa, ¿no? Pero un gusto Un verte, placer. Gracias. y a vos también. Gracias por este espacio, por venir, Humberto, y dedicarnos unos minutos a nosotros, y para que todos quienes te conocen desde siempre y los que te conocen hoy sepan quién fue Omar, y que los que ya tenemos algunos años sabemos sabemos de tu vida, ¿no? Y me encanta lo que transmitiste, y el que te observa siente tu sencillez, tu humildad y los logros. Gracias. Gracias a ustedes. Bien.